Dignidad humana en juego. La limpiadora se enfrentó al jefe. Nunca lo creerás. La sala estaba en silencio, el aire denso, como si el mismo edificio contuviera la respiración. Yolanda, la limpiadora, destacaba entre la multitud. Con su uniforme azul y el cabello recogido, parecía pequeña, casi frágil. Pero dentro de ella había una llama que se negaba a apagarse. Miró de reojo a su jefe, un hombre corpulento con ojos fríos como el acero. La tensión colgaba en el aire, palpable. ¿Qué pasaría si se atrevía a hablar? Que si todo lo que había tragado por años, todo el dolor, el abuso, se desbordara en ese preciso instante, era un miércoles cualquiera, pero aquel día era diferente. En el fondo de la fábrica, un susurro se había extendido, algo oscuro, algo que nadie podía ignorar por más tiempo. Yolanda encontró un trozo de papel arrugado en el suelo, sus propios ojos se abrieron de par en par al leerlo. Era un reclamo, un grito desesperado de ayuda que aún llevaba la impronta de su autor. Su corazón latía como un tambor, un nudo crecía en su garganta. ¿Se atrevería a compartirlo? El miedo la envolvía, pero había algo más, un deseo de justicia. Mientras su jefe se acercaba, el aire se volvió más pesado. Yolanda sintió las miradas de sus compañeros en su espalda, como una carga pesada. Un susurro recorrió el salón, no lo hagas. Las palabras se desvanecieron en el aire. Ella tragó saliva, sus manos temblaban ligeramente, pero no podía dar un paso atrás. La rabia por todos los años de humillaciones, por el trato de segunda clase, se apoderaba de su ser. Sin pensarlo más, dio un paso adelante y miró directamente a los ojos de su superior. Esto debe parar, dijo con voz firme. Fue una declaración audaz que resonó en toda la sala. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin avisar. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, presiona el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. El silencio se volvió abrumador. La mirada del jefe cambió, el desprecio sustituyó a la sorpresa. La tensión se palpaba, como un hilo estirado a punto de romperse. Yolanda se sintió expuesta, pero también empoderada. Un murmullo comenzó a crecer entre sus compañeros, voces apagadas que decían, ¿por qué no lo hicimos antes? El miedo se disolvía, dando paso a algo más fuerte, la esperanza de un cambio, la posibilidad de que sus voces fueran escuchadas. Pero, ¿qué consecuencias traería sus palabras? La incertidumbre flotaba como un fantasma en el aire. Lo que sucedió a continuación cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. ¿Se atrevería el jefe a reaccionar, o tomaría el camino del desprecio y la venganza? La sala se quedó en un tenso silencio, los corazones palpitando. ¿Qué haría Yolanda ahora que había roto el hechizo del silencio? La historia apenas comenzaba. Yolanda sintió como un escalofrío le recorría la espalda, mientras todos los ojos se volvían hacia el jefe. El ambiente se tornaba electrizante, y la mirada del hombre corpulento se volvió una tormenta. ¿Qué dijo? Su voz resonó como un trueno en el lugar, provocando que muchos de sus compañeros se encogieran en sus sillas. La amenaza ocultaba rabia y desdén, y la tensión se cortaba como un cuchillo. Esto debe parar, repitió Yolanda, aún sintiendo como el temblor en su voz trataba de delatarla, pero su determinación crecía como un fuego. La sala estalló en murmullos, sus compañeros comenzaron a intercambiar miradas, la indignación empezaba a fluir como una corriente. Algo había despertado en ellos, una chispa de valor que antes parecía apagada. El jefe no dijo nada durante unos segundos que se sintieron eternos. Su rostro se endureció, evidente reflejo de un orgullo golpeado. Justo cuando Yolanda pensó que iba a explotar, él sonrió, pero no era una sonrisa amable, era una mueca cargada de desdén. ¿Crees que puedes venir a este lugar y hablarme así?, preguntó, apretando los dientes.
Lo que pasa aquí es inaceptable, dijo otra voz temblorosa desde el fondo. Era Martín, un compañero que había trabajado en la fábrica durante años. Sus palabras fueron como un eco de valentía: no somos solo limpiadores, somos personas. Merecemos respeto. El jefe se giró abruptamente hacia Martín, sus ojos ardían, y por un momento, parecía incapaz de reaccionar. El silencio volvió a ocupar la sala, pero esta vez con un peso diferente. La tensión se transformó en un poderoso sentido de unión entre los trabajadores. La rabia, que había sido reprimida durante tanto tiempo, se convertía en una declaración de unidad y resistencia. Así que así es como quieren jugar, ¿eh? El jefe masculló, su voz baja pero amenazante. Quiero que entiendan que hablar puede tener consecuencias. Yo puedo despedirlos a todos. Su risa fue hiriente, resonando en las paredes como un eco de peligro. Yolanda no podía permitir que el miedo los detuviera. Miró a sus compañeros y vio sus rostros tensos, pero también iluminados por la determinación que empezaba a formarse. No tenemos miedo. Cada uno de nosotros tiene derecho a ser tratado con dignidad, dijo con firmeza, su voz resonando incluso más alto. El jefe se encajó en su silla, desbordado por la situación. No esperaba la resistencia. Las palabras de Yolanda y Martín parecían ser el eco de millones que antes habían sido silenciados en fábricas y oficinas, no solo en su entorno, sino en todo el país. Bien, pues siéntanse libres de hablar. Pero pregúntense, ¿quién se quedará en sus puestos después de esto?, dijo el jefe, señalando a la puerta con un gesto despectivo. Las vidas son decisiones, y las decisiones tienen un precio. El sudor frío corrió por la frente de Yolanda mientras una oleada de pánico la invadía. ¿Se atrevería cada uno de ellos a dar el paso adelante? Las palabras del jefe flotaron en el aire, como bombas de tiempo esperando estallar, pero en ese preciso momento, un sonido estruendoso resonó en la fábrica. Era un golpe, seguido de un grito. Se cayó una máquina. Un destello de caos se desató, distrayendo a todos. Yolanda se giró de inmediato, la adrenalina bombeando en sus venas. Esa máquina había estado fuera de servicio. ¿Acaso el jefe había ignorado las advertencias? En un instante, la sala cambió. Una nueva amenaza surgió, un peligro inminente que transformó la ira en miedo tangible. Sin saberlo, Yolanda se había embarcado en una lucha mayor, donde no solo su trabajo estaba en juego, sino también su vida y la de sus compañeros. La máquina destrozada y la creciente tensión que dejaron sus palabras planteaban una pregunta inquietante: ¿qué otros secretos oscuros acechaban detrás de las paredes de la fábrica? ¿Sería su lucha, y la de todos, suficiente para cambiar su destino? La historia apenas comenzaba. El eco del estruendo aún resonaba en las paredes de la fábrica, y las miradas atónitas de los trabajadores se concentraban en la máquina destrozada. Un humo grisáceo comenzaba a elevarse, espesas nubes que se mezclaban con el sudor frío que cubría la frente de Yolanda. El caos era palpable, pero en su mente las palabras del jefe seguían repitiéndose, como un mantra amenazador que la mantenía alerta. ¡Ayuda!, gritaron desde el fondo, un llamado desgarrador que rompió el silencio. Era Clara, una chica joven a quien todos conocían. La sombra de la máquina caída se cernía sobre ella como una guillotina. Sin pensarlo dos veces, Yolanda corrió hacia el lugar del accidente, su forjado deseo de ayudar opacando el miedo que la envolvía. «Clara. Estoy aquí, aguanta», gritó mientras se acercaba a la escena, luchando con la visión de la pesada máquina aplastando a su compañera. «No puedo», lamió Clara, su voz apremiante y llena de horror. «No puedo moverme». Las lágrimas surcaban su rostro, un reflejo del miedo que todos sentían. Yolanda llegó hasta ella y, con la ayuda de algunos otros, comenzaron a levantar la estructura metálica que había caído. Mientras el tiempo parecía congelarse, la multitud observaba en un silencio tenso. Las dudas sobre lo que había llevado a ese trágico accidente comenzaban a florecer. ¿Era un descuido? ¿Un sabotaje encubierto? Aún tan cercanos al desacuerdo con el jefe, no podían dejar de pensar que la situación podía ser más que un simple error mecánico. Finalmente, lograron levantar lo suficiente para liberar a Clara, quien se arrastró hacia un lugar seguro.
Pero el alivio fue fugaz. El jefe, desde su puesto, observaba con una expresión que combinaba frialdad y satisfacción. Siempre es bueno tener entretenimiento, murmuró con desdén, generando murmullos de desaprobación entre los trabajadores. No deberías estar aquí, gritó Yolanda, aún con las manos temblorosas por el esfuerzo. Tú tienes la responsabilidad de mantener este lugar seguro. El tono desafiante de su voz resonó en el ambiente, incluso cuando la incertidumbre la inundaba. Pero no estaba dispuesta a retroceder, la mirada del jefe se oscureció. ¿Y qué me aseguras que no te despediré a ti por esto? Cada palabra era un veneno, y el miedo comenzaba a reinar. Pero ante ella, sus compañeros comenzaron a murmurar. Una ola de conexión se sentía en el aire, como si todos alzaran una voz en apoyo, desafiando la opresión que habían sentido durante tanto tiempo. Vamos, Yolanda. No tienes miedo, gritó Martín, y su voz se elevó como un estandarte. La dignidad no se despide, se defiende. En ese momento, los murmullos se convirtieron en gritos de respaldo. La fuerza del grupo parecía capaz de desafiar cualquier sentencia, al menos por el momento. Pero de repente, el sonido de pasos pesados retumbó por el pasillo. Un grupo de hombres con uniforme apareció, sus rostros serios pero decididos. Eran los encargados de seguridad, y el ambiente se cargó de incertidumbre. El jefe nos ha enviado a limpiar este desorden, dijo uno, pero lo que realmente querían era inyectar miedo. Los ojos de los trabajadores se volvieron hacia ellos, el terror acechando en cada mirada. Yolanda sintió que la adrenalina crecía, y un impulso visceral la movía. No dejaremos que maten nuestro espíritu. No podemos silencios más. Gritó. Mientras los nuevos llegados se acercaban, la pregunta flotaba como una nube ominosa: ¿sería este el principio de una auténtica rebelión, o la chispa que encendería una guerra más oscura? La lucha por la dignidad apenas comenzaba, pero el camino se tornaba cada vez más enredado. ¿Qué pasaría cuando revelaran las verdades ocultas que habían permanecido dormidas en la fábrica? La incertidumbre se llenaba de promesas y peligros, dejando a preciosos momentos en la balanza de la resistencia. La historia no había hecho más que arrancar su velo. El aire se volvió denso como un espeso manto de tensión. Yolanda, empapada en sudor y con el corazón latiendo furiosamente, miró a los hombres uniformados que avanzaban, sus miradas firmes como si llevasen consigo el peso de la autoridad absoluta. Había algo siniestro en su presencia, algo que recordaba a una tormenta acumulando electricidad antes de estallar. Martín, que estaba de pie junto a Yolanda, sentía el mismo flujo de emociones. No podemos dejar que nos intimiden, dijo, su voz llena de determinación. La multitud detrás de ellos comenzaba a agruparse, cada rostro una mezcla de valor y miedo. Todos estaban dispuestos a levantar la voz, pero el arriesgarse podía costarles más que un despido. Atrás. No se acerquen, gritó uno de los hombres del equipo de seguridad, su tono era áspero, como si estuviera acostumbrado a hacer callar a quienes se le opone. Esto no es su territorio. La amenaza era palpable, como un cuchillo afilado que esperaba hincarse en la carne. Yolanda tomó una respiración profunda, su pecho se sentía apretado. Esto es nuestro espacio. No vamos a permitir que nos arruinen. La adrenalina recorría su cuerpo como fuego, alimentando su valor en medio de la adversidad. La mirada de los otros trabajadores se volvió hacia ella, un mar de ojos que esperaban su dirección. Cada uno sintió el mismo impulso de resistencia que circulaba en el aire, como si una corriente eléctrica uniera sus corazones, pero el grupo de seguridad no estaba dispuesto a ceder fácilmente. Uno de ellos, un hombre robusto con una cicatriz que recorría su rostro, tomó un paso al frente, sus ojos fijos en Yolanda. Puedes gritar todo lo que quieras, pero no tienes poder aquí. A lo sumo, vamos a retirarles a todos y limpiarles el suelo si es necesario. No se les permitirá desobedecer. La furia se encendió en el pecho de Yolanda, pero antes de que pudiera responder, Clara, que aún se recuperaba del traumatismo, dio un paso titubeante hacia adelante. No nos vamos a dejar pisotear más. Su voz temblaba, pero había un destello de coraje en sus ojos. Ya hemos sufrido demasiado, agregó. El eco de sus palabras resonó entre sus compañeros, quienes comenzaron a erguerse y repetirlas como si fueran un mantra. No más. No más.
Los gritos llenaron la fábrica, convirtiendo la rabia reprimida en un rugido poderoso. Era como si el lugar temblara con la energía del cambio, un movimiento colectivo que desafiaba a aquellos que habían intentado dominarles. Sin embargo, lo que nadie esperaba ocurrió. El jefe, que había estado observando desde lejos, avanzó hacia el frente con una expresión que mezclaba sorpresa y furia. Silencio. Su grito fue cortante. Esto lo tendremos que resolver en la oficina, y no aceptaré desobediencia. La multitud dudó por un momento, el miedo aflorando de nuevo. Pero alguien al fondo empezó a gritar. La verdad está de nuestra parte. Que se escuche. Y aquellos que rodeaban a Yolanda comenzaron a repetirlo, generando una ola que empujó la asfixiante atmósfera. La presión aumentaba mientras el enfrentamiento se convertía en una lucha no solo por el respeto, sino por la supervivencia, pero en ese instante crucial, una de las máquinas que aún funcionaba emite un sonido inesperado, como si se quejara por la tumultuosa tensión. Todos se volvieron hacia ella, interrogantes llenando el aire. ¿Qué fue eso?, preguntó uno de los trabajadores, su voz llena de incredulidad. El miedo ahora mezclado con confusión. El jefe miró hacia la máquina, sus ojos reflejaban un pánico que no había anticipado. Había algo más detrás de este caos. Yolanda sintió que el tiempo se detenía. Ella sabía que esa máquina guardaba secretos profundos, secretos que quizás podían traer el apoyo que tanto necesitaban. Podía ser un giro inesperado en la lucha, una ventana a verdades ocultas que podrían cambiar todo. Todo el mundo, sigan gritando. Esto no termina aquí, ordenó Yolanda, su voz resonando con una fuerza renovada. Pero en su interior, sabía que se acercaba un momento crucial. Aquello era mucho más que un simple conflicto, era el principio de una confrontación que podría sacudir los cimientos de la fábrica y sus vidas para siempre. La pregunta que ardía en su mente era clara: ¿qué revelaciones les aguardaban en medio del estruendo, y hasta dónde estaban dispuestos a llegar por su dignidad? Los gritos resonaban como truenos en el aire tenso. Yolanda volvió a dirigir su mirada hacia la máquina, sus engranajes chirriaban, como si estuviese reuniendo energía para revelar un secreto largamente oculto. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué sabría aquella máquina? Si pudiera hablar, ¿qué verdades emergerían de sus entrañas de metal? La multitud pulsaba con una mezcla de rabia y esperanza, pero el equipo de seguridad mantenía sus posturas desafiantes, como muros infranqueables. El hombre cicatrizado dio un paso hacia la máquina, su rostro se transformó, el miedo lo atravesaba, distorsionando su habitual autoritarismo. No se acerquen, advirtió, pero su voz temblaba. Martín, siempre al lado de Yolanda, sintió que el momento era crucial. Con un grito, se dirigió a sus compañeros. Si esa máquina sabe algo, tenemos que hacerlo salir. No podemos quedarnos aquí de brazos cruzados. Entonces, con una mirada resuelta, comenzó a avanzar hacia la máquina. ¿Estás loco? Detente, le gritó Clara, temiendo que su valentía fuera su perdición. Pero la determinación de Martín era contagiosa. En un instante, varios más se unieron, alimentando el fuego de la insurrección. Propulsados por la necesidad de descubrir la verdad, avanzaron en un grupo compacto hacia la máquina. El jefe, impotente ante el avance de la multitud, gritaba: «Cálmense. Vuelvan a sus puestos». Pero su voz se perdió entre el clamor creciente. Yolanda podía sentir que la vida de esta lucha dependía de aquel instante. La máquina fue un objeto de su anhelo y su miedo, un símbolo de todo lo que habían sufrido y buscando. Cuando alcanzaron el panel de la máquina, un destello repentino iluminó la oscuridad. Clara, a pesar de su temor, se arrodilló junto a Martín y empezó a manipular los controles. «Quizás esto encienda algo, lo que sea», dijo, con los ojos llenos de expectación. De repente, el ruido se intensificó. Una luz parpadeante comenzó a llenarse en la fábrica mientras los sonidos se transformaban en un eco ensordecedor. Todos se taparon los oídos mientras la máquina dejaba escapar una serie de sonidos indescriptibles, como si lanzara un mensaje desesperado. ¿Qué estaba a punto de ser revelado? «¿Qué demonios está pasando?», murmuró el cicatrizado, evidentemente aterrado. Ahora, la seguridad parecía perder el control. Yolanda sintió que una mezcla de miedo y emoción se desbordaba en su pecho.
Tienen que escuchar esto, gritó, su voz resonando por encima del estruendo. Puede que haya algo que nos ayude, algo que a ellos les gustaría ocultar, y así, el grupo rodeó a Martín y Clara, inseparables en su búsqueda de verdad. Yolanda aprovechó el momento. Escuchen. Esta máquina no solo trabaja, puede ser la clave para liberar lo que llevamos tanto tiempo callando, y mientras la tensión en la sala aumentaba, las luces comenzaron a estabilizarse, revelando gráficos y datos en las pantallas que estaban ocultos hasta ese momento. Más allá de los números y las figuras, se vislumbraba un escándalo aún mayor, informes de malversación, desfalcos que los jefes habían ocultado. «Esto no puede ser verdad», exclamó Martín, su voz llena de incredulidad. El miedo se transformó en algo más peligroso, una chispa de sed de justicia. Pero antes de que pudieran digerir la información, un estruendo resonó en la puerta. El jefe, en su furia y desesperación, había llamado refuerzos. Yolanda vio sombras moverse a lo lejos. «No tenemos mucho tiempo», gritó, la adrenalina disparándose en su cuerpo. «Si nos atrapan aquí, todo habrá terminado». La multitud giró hacia Yolanda, un mar de miradas que brillaban con determinación. La verdad estaba a su alcance, pero la pregunta aún flotaba en el aire, ¿podrían arriesgar todo por lo que habían descubierto? El desafío estaba servido, y la hora de la verdad se acercaba. ¿Qué harían a continuación, y cómo decidirían enfrentarse a aquellos que siempre habían estado en el poder? El siguiente paso podría ser uno que transformaría sus vidas para siempre. El aire se volvió pesado, cargado con la inminente confrontación. Yolanda sintió que cada latido de su corazón era un tambor que marcaba la marcha hacia lo desconocido. Las sombras que se acercaban por el pasillo se hicieron más evidentes, y con cada paso, el sentimiento de peligro crecía. La multitud empezó a murmurar, sus rostros, antes llenos de determinación, ahora mostraban signos de duda. ¿Qué hacemos?, preguntó Clara, sus manos temblando mientras intentaba seguir manipulando los controles, pero el alboroto a su alrededor parecía hacerla perder la concentración. Yolanda, apretando los dientes, sintió que era hora de tomar una decisión radical. «Vamos a exponerlo todo. No podemos permitir que nos silencien de nuevo», gritó, su voz resonando con una determinación que contagió a sus compañeros. Algunos comenzaron a gritar consignas, mientras que otros se colocaban más cerca de la máquina, como si de alguna manera su presencia pudiera protegerla. Martín se volvió hacia la multitud, con los ojos llenos de fuego. «Vamos a sacar todo esto a la luz. Necesitamos grabar lo que estamos viendo. No tenemos tiempo que perder». Mientras se movía entre la multitud, se dio cuenta de que la máquina no solo era su escape, sino que también podría ser su arma. Clara, actuando rápido, encontró una cámara entre los controles. «Si filmamos esto, tendremos pruebas». «Déjenme grabar», dijo, su voz firme ahora. No obstante, el tiempo se agotaba. Desde el fondo del pasillo, las voces de los refuerzos se hacían más fuertes, y la puerta se sacudió con fuerza. El hombre cicatrizado se vio obligado a moverse, su postura cambiando de la rabia a una palpable preocupación. «No lo permitan. Esto no puede pasar». Pero eso solo avivó la llama de la resistencia. Yolanda y Martín se agruparon con el resto de la multitud, todos con sus miradas fijas en la máquina, en el brillo de esos gráficos que representaban sus vidas y su lucha. Mientras Clara comenzaba a grabar, un torrente de emociones se desató en la sala. «Vamos, ustedes. Esto es nuestro momento», murmuró Yolanda, uniendo sus manos con las de sus compañeros, creando un frente inquebrantable. Las luces intermitentes de la máquina construían una atmósfera casi electrónica, como si todo el lugar estuviera en una especie de trance unido por un propósito común. Cuando el ruido de la puerta finalmente se abrió, y varios hombres de seguridad ingresaron, la multitud estaba lista. «La verdad está aquí. No pueden pararnos», gritó Martín, alzando los brazos, mientras la mirada de la multitud se dirigía hacia los nuevos entrantes. Los guardias se detuvieron, viendo el sudor y la determinación en los rostros de quienes habían sido silenciados durante tanto tiempo. «Regresen a sus puestos», ordenó uno de ellos, pero las palabras se ahogaron en el grito colectivo de la multitud.
La máquina, revelando su mensaje de traición y deshonestidad, era un grito de guerra. El jefe, ahora empujado hacia adelante por un par de guardias, observaba con desdén. ¿Qué están haciendo? No es su lugar cuestionar la autoridad, dijo, sus ojos centelleando con furia. Esto no es solo su lugar, es nuestro hogar, respondió Yolanda, con el pecho inflado de valentía. La habitación vibraba con la energía de sus palabras, y ella pudo sentir cómo la multitud se levantaba. Por un breve instante, todo parecía posible. Pero el jefe alzó la mano, dispuesto a usar fuerza, apretando los dientes. Callen. No hay nada que puedan hacer. La tensión era palpable, como un hilo delgado a punto de romperse. ¿Qué sucedería cuando la verdad se encontrara de frente con el poder? ¿Podrían sus voces lograr lo que las palabras del jefe buscaban aplastar? Martín, con su espíritu indomable, hizo un último empuje. No vamos a permitir que nos callen. Este es nuestro momento de recuperar lo que nos pertenece. Y entre gritos, retumbaron las palabras que los habían mantenido oprimidos durante tanto tiempo. Con las cámaras grabando, el eco de su resistencia se extendería más allá de esa habitación, pero de repente, un ruido ensordecedor interrumpió el tumulto, un detonador. Las luces parpadearon y la sala tembló. Un humo espeso comenzó a llenar el aire, y las voces se ahogaron en la confusión. Alguien había decidido poner fin a esto, y la lucha apenas comenzaba. ¿Qué les esperaba en medio de este caos? ¿Era el último paso hacia su libertad o la caída hacia una oscuridad aún mayor? El humo denso se arremolinó, convirtiendo la sala en una escena de pesadilla. Yolanda tosía, sus ojos ardían al tratar de abrirse paso entre la confusión. Las voces de sus compañeros la rodeaban, pero eran ecos lejanos. La máquina, que una vez simbolizara su esperanza, ahora parecía un monstruo cubierto por la neblina de la traición. Clara. ¿Estás bien? Gritó Martín, pero su voz se perdió en el caos. Lo que antes era unidad y valentía se transformó en pánico y desorden. Las sombras de los guardias empezaron a moverse rápidamente, orquestando un ataque que prometía ser brutal. Al suelo. Todos al suelo. Ordenó el jefe, mientras algunos guardias se apresuraban hacia la máquina, tratando de destruir su única fuente de resistencia. En su mente, la estrategia era simple: acabar con la prueba, acabar con la lucha. No, gritó Yolanda, acudiendo a su lado. Se lanzó hacia la máquina, desafiando la lógica de la supervivencia. No dejaremos que lo hagan. Era como si el fuego en su pecho se multiplicara. Las llamas de la lucha la llevaban y la impulsaban a actuar a pesar del peligro. El jefe, perplejo ante la audacia de su portavoz, la miró con odio. ¿Realmente crees que puedes detenernos? Eres solo una limpiadora. Su desprecio era palpable, y Yolanda sintió cómo las palabras la atravesaban como cuchillos. No soy solo una limpiadora. Soy una sobreviviente, respondió, apretando los puños. Las imágenes de su familia, sus amigos, todos sufriendo en manos del mismo sistema, le dieron una fuerza que ningún golpe podría quitarle. Avanzó, decidida a usar esa máquina en contra de él. Mientras tanto, Clara, a medio camino entre el daño y el miedo, se mantuvo firme con la cámara. Graben esto. El mundo necesita ver lo que está pasando aquí. Su voz resonó entre el sonido del desorden, aunque era casi ahogada por rugidos de advertencia. El sonido de vidas en juego llenaba sus oídos. ¿Quién sería la primera en caer?, se preguntó una sombra que se deslizó entre los guardias. Era el hombre cicatrizado, quien, llevándose la mano a la cara, dejó claro que la desesperación era su mejor aliado. Con un giro de su cuerpo, tomó una barra de metal del suelo. Sin dudarlo, la hizo volar hacia uno de los guardias, lo que creó un caos inmediato. El guardia cayó, momentos de incredulidad se transformaron en gritos ensordecedores. Ahora, gritó Martín, lanzándose hacia la máquina mientras el resto de la multitud se agitaba entre el revoltijo. Algunos caían, otros se levantaban, pero todos impulsados por un mismo deseo: recuperar el control de sus vidas. Yolanda, sintiendo que el tiempo se detuvo, se acercó a Clara. ¿Qué necesitas?, preguntó, casi gritando. Las copias de los datos y logramos cargarlos en la nube,
podrán alcanzar a todos, respondió Clara, intentando pluguear un dispositivo mientras el polvo y el caos colmaban el aire. Pero el jefe no estaba dispuesto a permitir que su poder se desvaneciera tan fácil. Atrápenlos. No permitan que se escapen, gritó nuevamente, visiblemente roto por la desesperación. A medida que las fuerzas de seguridad se acercaban, la escena tomaba un giro decisivo. Más voces, más gritos y el constante rugido de caos llenaban el ambiente. Yolanda sintió que la fuerza de la multitud presionaba contra su espalda, pero al mismo tiempo, comprendió que su lucha podría ser la última. No retrocedan, este es nuestro momento, instó, y su llamado resonó como un eco en la sala mientras las cámaras seguían grabando. Sin embargo, en ese instante de máxima tensión, un estruendo hizo que todos se detuvieran. Un disparo resonó por encima del griterío, y el silencio cayó como un manto pesado. Todos miraron con horror hacia el fondo de la sala, donde un guardia había caído, y a la sombra que se movía entre el humo. Una figura familiar emergió, una joven que antes había sido solo una espectadora. Su mirada estaba fija, y en sus manos sostenía un arma. No permitiré que los lastimen, anunció con un tono que atrajo la atención de todos. En un segundo, el destino de Yolanda, su lucha y la vida de todos se estaban posando sobre un solo instante. ¿Sería el comienzo de una nueva esperanza o el último suspiro de su resistencia? Los corazones latían con fuerza, en un silencio cómodo que prometía cambios, pero también un estallido impredecible que se precipitaría. Las miradas se encontraban paralizadas, los corazones golpeando a 1000 por hora. La figura que había emergido del humo jazmín, la joven que solía pasar desapercibida entre los trabajadores, parecía haber despertado a todos de un largo letargo. Aquel disparo rompió una barrera invisible entre la desesperanza y la resistencia. ¿Qué estás haciendo, Jazmín?, preguntó Yolanda, su voz temblorosa entre el asombro y el temor. La joven permanecía firme, su arma apuntando hacia el jefe, quien se había quedado boquiabierto, incapaz de comprender que la voz del pueblo podía transformarse en una fuerza letal. Estás cometiendo un error. Bájala. Gritó el jefe, el sudor recorriendo su frente, pero la mirada de Jazmín era de acero. Nadie se atrevió a moverse, aquel momento había casi detenido el tiempo. La tensión se palpaba en el aire cargado de humo y adrenalina. Este sistema nos ha tratado como basura. Ya no más. Exclamó Jazmín, su voz resonando y cortando el silencio. La multitud comenzó a murmurar, un relámpago de esperanza iluminaba sus rostros. Es la hora de pelear por lo que es nuestro. Continuó, consciente de que sus palabras estaban empezando a inflamar los corazones de otros. Martín, observando, sintió que ese impulso de lucha se propagaba por su cuerpo como fuego, empujándolo a actuar. Sí, Jazmín. Estamos contigo. Gritó, sintiendo como la multitud comenzaba a unirse detrás de ella. Yolanda sintió una mezcla de orgullo y miedo, la joven había cruzado una línea que no muchos se atreverían a atravesar, pero el jefe no estaba dispuesto a ceder. Deténganla, ordenó, haciendo gestos a sus guardias. En ese momento, el caos arreció nuevamente. Varios guardias se lanzaron hacia Jazmín, pero el hombre cicatrizado, aún con la barra de metal en la mano, se interpuso, asestando golpes con fuerza y determinación. No dejen que se acerquen a Jazmín. Gritó Yolanda, no importando si era su atuendo de limpiadora lo que la definía. Ella se sintió como un soldado, lista para proteger a su frente, el suelo vibró bajo el estruendo de botas pesadas. Las balas comenzaron a volar mientras la sala se convertía en un campo de batalla. Yolanda y Clara se movieron juntas, tratando de encontrar el dispositivo que Clara necesitaba para cargar los datos. La ventana se abrió un poco más. Jazmín, en un acto de valentía pura, disparó al aire, provocando un alto silbido que hizo que la mayoría de los presentes se agachara. No permitiré que nos silencien. Proclamó de nuevo, su voz resonando con determinación y dignidad. Las miradas de la multitud se volvieron hacia ella, sus corazones latiendo como uno solo. La posibilidad de perderlo todo seguía ahí, pero también no estaba la realidad de que ese era el momento en que podían cambiarlo todo.
Entre los gritos, las balas y el humo, muchas almas se unieron en la búsqueda de una vida mejor. Yolanda y Clara finalmente encontraron el dispositivo escondido tras un montón de escombros. Con manos temblorosas, Clara lo conectó, y en un instante, la máquina cobró vida, iluminando la sala con un brillo azul. «Ya casi está», gritó, pero la presión aumentaba y el peligro se acercaba. «Jazmín, aguanta. Sigue luchando», gritó Martín mientras veía a su amiga enfrentarse a un guardia, un intercambio brutal de puños y desesperación. Una gran explosión retumbó cuando el jefe logró disparar al suelo, lanza pedazos de concreto por todas partes. La multitud dio un paso atrás, aterrorizada. Desesperada, Yolanda levantó la mirada justo en el momento en que el jefe se dirigía hacia Jazmín. No, fue todo lo que pudo gritar antes de que su voz se ahogara en el caos. ¿Podría Jazmín sobrevivir al ataque y salvarlos a todos? La máquina, la lucha, su dignidad estaba al borde de un precipicio. Con cada segundo que pasaba, el futuro de todos pendía de un hilo. ¿Sería el inicio de la revolución o el final de una esperanza? El eco de la explosión se desvaneció lentamente, pero el aire seguía cargado de un pánico palpable. Yolanda no podía apartar la vista de Jazmín, que se encontraba rodeada, luchando por mantener la calma en medio del torbellino. El sudor corría por su frente, mezclándose con el polvo y el humo. ¿Podía realmente detener al jefe? Las palabras de Jazmín retumbaban en su mente, ya no más. La mirada de determinación que la joven había dejado caer en la sala había encendido una chispa en el corazón de cada uno. La impotencia, la rabia y el deseo de libertad se combinaban en un solo grito que la multitud empezaba a emitir. «Martín, hay que ayudarla», dijo Yolanda, haciendo un esfuerzo por mantener la voz firme a pesar del nudo en su estómago. Los gritos se mezclaban con el sonido de golpes y disparos, pero en su interior había una nueva fuerza. «No lo permitas». La máquina, exigió Clara, su rostro pálido iluminado por el resplandor azul del dispositivo. La chica sabía que si lograban activarlo, cambiarían el rumbo de la batalla. Yolanda y Clara comenzaron a moverse con más decisión entre la multitud, ordenando a otros que ayudaran a cubrir a Jazmín. El hombre cicatrizado seguía defendiendo la posición de Jazmín, pero cada vez era más difícil. El jefe, visiblemente furioso, disparó una vez más. Esta vez la bala pasó cerca de la cabeza de Jazmín, haciéndola tambalear un instante. Con un movimiento rápido, la joven tomó aire y se lanzó hacia adelante, su instinto de supervivencia gritaba que el tiempo se les estaba acabando. «No dejen que el miedo les hable», exclamó Jazmín, su voz amplificándose con fuerza. «Esto es por nosotros, por nuestro futuro». Las palabras parecían elevarse por encima del ruido, resonando como un mantra en el pecho de aquellos que la escuchaban. Mientras tanto, Clara seguía presionando botones en el dispositivo, que emitía pitidos y parpadeos como un latido frenético. Desde una esquina, Martín seguía cada movimiento de Jazmín, sintiendo cómo su valor se transformaba en una energía que podía prácticamente tocar. Yolanda se posicionó junto a Jazmín, lista para hacer frente a cualquier cosa que los guardias pudieran intentar. Y en un instante, una ráfaga de viento sintió barrer el lugar. Una fuerte explosión retumbó de nuevo, más cerca. El jefe, con una mirada homicida, estaba viendo la ocasión de eliminar a la única joven que desbordaba fortaleza y determinación, pero esa oportunidad se convirtió en una distracción. En el momento en que el jefe se volvió para ordenar a sus hombres, Jazmín aprovechó la brecha. De un movimiento, se acercó y, en un giro, logró hacer que su arma apuntara hacia él. «Esto se acaba aquí», gritó. Esa declaración cortó el aire como un cuchillo, y la multitud contuvo el aliento. El enfrentamiento entre dos fuerzas, la opresión y el deseo de libertad, se concentraba en ese único instante. Clara apretó con fuerza el botón de inicio en el dispositivo. Las luces azules parpadearon intensamente un par de veces, y entonces, todo pareció detenerse. «Por favor», musitó Yolanda, esperando un milagro, pero, en ese preciso momento de tensión, un sonido profundo y vibrante resonó como un trueno. Las balas parecían haber dejado de volar, y la mirada del jefe se volvió rígida y aterrorizada. Jazmín apretó el gatillo.
La sala estalló en un torrente de reacciones, el ambiente se transformó en un caótico despliegue de emociones que resonaban en cada rincón. Pero justo cuando los labios de Yolanda formaban palabras, el brillo azul del dispositivo empezó a distorsionarse en tonos de rojo, proyectando sombras distorsionadas en las caras llenas de miedo y estudio de la multitud. ¿Qué está pasando?, se preguntó Clara, sus ojos desorbitados por la sorpresa. Jazmín, todavía mirando al jefe, sintió un cambio en el aire. Una sensación ominosa, como si todo estuviera a punto de estallar en una nueva realidad. La tensión se reavivó, y el futuro de todos pendía una vez más de un hilo. ¿Qué sucedería en este nuevo capítulo lleno de emociones y decisiones? ¿Sería el momento esperado para cambiar su destino definitivo, o estaban a punto de enfrentar algo mucho más oscuro y peligroso? El aire pulsaba con un ritmo frenético, la sala convulsionaba entre gritos y caos, pero en ese instante decisivo, todo se centraba en el rostro de Jazmín, firme y decidido. El jefe, con los ojos desorbitados, dejó caer su arma al suelo, la sorpresa transformándose en un retorcido intento de recuperación. Pero Jazmín no retrocedió. Ya no más, resonó su voz, potente y cortante como un rayo atravesando la tempestad. Mientras tanto, el dispositivo seguía parpadeando, reflejando la urgencia de su resplandor en cada mirada expectante. Nuestros héroes estaban al borde, el tiempo se había convertido en un tirano implacable. Clara corrió hacia el equipo, con manos sudorosas, apretando botones y esperando que la máquina hiciera su magia. Casi lo tengo. Solo un poco más, gritó, mientras el ambiente cargado parecía empujarla a trabajar más rápido. Un eco sólido reverberó cuando el jefe, ahora un hombre acorralado, levantó las manos en señal de rendición, pero su sonrisa torcida contrastaba con su súplica. No hay que ser estúpidos. No saben lo que están pidiendo, murmuró, recibiendo murmullos de desconfianza de su propia gente. Con una fuerza renovada, el hombre cicatrizado gritó, no le crean. Este es un intento más de intimidación. La multitud comenzó a gritar, como un mar de voces al unísono, la verdad es nuestra. La dignidad es nuestra. Se sentía la electricidad en el aire, una corriente de solidaridad entre ellos, una fuerza que empujaba el deseo de ser escuchados. Yolanda, sintiendo el valor desbordar en su pecho, se unió a Jazmín. Miremos el futuro con valentía. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Con esas palabras, la tensión se convirtió en esperanza. Era un fuego, un eco de su lucha colectiva. La máquina. Vengan. Gritó Martín, uniendo a la multitud mientras se dirigían a Clara. Con un último esfuerzo, ella apretó el botón final. El dispositivo emitió una luz intensa, y el estruendo de información comenzó a desplegarse. Esto lo tenemos que grabar. Ahora, urgió, mientras los demás tomaban sus teléfonos, apuntando hacia el monitor que comenzaba a mostrar datos de mal uso e irregularidades en la empresa, todo oculto bajo un manto de silencio. La tensión se transformó en euforia cuando la multitud vio las evidencias y un grito colectivo resonó, llenando el espacio. Sí. Esto es la verdad. Lo que hemos estado esperando. La adrenalina recorrió cada rincón, cada voz unida en un solo grito. El jefe finalmente, sintiendo que su poder se desvanecía, desapareció entre las sombras, dejando a sus hombres atónitos. La figura cicatrizada, viendo el caos en su perspectiva completa, decidió dar un paso hacia adelante, despojado de la indecisión y blandiendo su barra de metal. No podemos dejar que se escapen, murmuró, y antes de que pudiera reinar el desasosiego, los guardias comenzaron a abandonar su puesto, dominados por el muro de valientes. Con cada acto de resistencia, el fuego de cambio se hacía más fuerte. El miedo se evaporaba, transformándose en valor. Yolanda se dio cuenta de que aquellos momentos de incertidumbre habían sido solo el preludio de lo que estaba por venir. Habían unido fuerzas en el centro de la lucha por la dignidad. La atmósfera, antes espesa con miedo, ahora impregnaba el aire con un nuevo sentido de posibilidades. Las voces de sus compañeros resonaban en su corazón mientras el fuego de la lucha continuaba ardiendo sin piedad. Vamos, compañeros, por nuestra dignidad. Cantaron, formando una oleada que se abría paso. El jefe, retirándose, miró hacia ellos, incapaz de contener la rabia, pero la multitud ya se había unido,
su fe en lo que eran colectivamente se había encarnado. Miradas llenas de esperanza colisionaron, abrazando lo que habían logrado, cada uno sintiéndose parte de algo mucho más grande que ellos mismos, y así, mientras las sombras del jefe se desvanecían en la distancia, el clamor de la dignidad floreció, resonando a través de cada rincón de la fábrica. Este no era el final, sino el comienzo de una nueva historia. La lucha había sido dura, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Finalmente, Yolanda, Clara, Martín, Jazmín y todos aquellos que habían creído en el poder de su propia voz se miraron con sonrisas brotando de su alegría renovada. Ya no eran solo limpiadores, eran guerreros de su propia historia. Habían aprendido que, aunque el camino sea difícil, la lucha por la dignidad nunca se termina, y con esa paz creciente en sus corazones, comenzaron a planear el futuro, su futuro. Recuerda, se suscribe inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas sobre luchas como esta. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, queremos saber tu opinión. Y por favor, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver y sentir esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. La verdadera lucha comienza aquí.